Michael Jackson, el niño prodigio de Indiana que se convirtió en el artista más famoso del planeta. Introducción. Michael Joseph Jackson. 3 palabras que evocan imágenes instantáneas en la mente de millones. Un guante blanco con pedrería, un moonwalk que desafía la gravedad, una voz que puede pasar del falsete más delicado al grito más visceral. Pero detrás de esas imágenes icónicas se encuentra una historia mucho más compleja y profunda. La historia de un niño prodigio de Gary, Indiana, que se convirtió en el artista más famoso del planeta. La historia de un genio musical que transformó la cultura popular y rompió barreras raciales. La historia de un hombre que pagó un precio devastador por su fama y que nunca pudo escapar de las sombras de su infancia robada. Michael Jackson no fue simplemente un cantante o un bailarín. Fue un fenómeno cultural, un visionario que vio el potencial del video musical como una forma de arte cinematográfico. Un perfeccionista obsesivo que dedicó su vida entera a la búsqueda de la excelencia artística. Fue el rey del pop, un título que no se otorgó a sí mismo, sino que le fue conferido por un mundo que reconocía su dominio absoluto sobre la música popular. Pero también fue un hombre profundamente solitario, atormentado por demonios personales, acosado por los medios de comunicación e incomprendido por un público que lo adoró y lo juzgó en igual medida. Esta es la historia completa de Michael Jackson, desde sus primeros días en una pequeña casa de 2 habitaciones en Gary, Indiana, hasta su trágica muerte en Los Ángeles en el año 2009. Es una historia de triunfo y tragedia, de genio y controversia, de amor y soledad. Es la historia de cómo un niño con un talento extraordinario se convirtió en el artista más grande de su generación, y de cómo el peso de esa grandeza finalmente lo aplastó. Es una historia que merece ser contada en su totalidad, con todos sus matices, sus luces y sus sombras. Capítulo 1. La noche en que el mundo se detuvo. El aire en el Pasadena Civic Auditorium estaba cargado de una electricidad palpable, una mezcla de nostalgia y expectación. Era el 25 de marzo de 1983 y se estaba grabando el especial de televisión Motown 25. Yesterday, Today, Forever. En el backstage, un joven de 24 años, delgado y de mirada intensa, se preparaba para salir al escenario. Vestía un conjunto que se volvería legendario. Pantalones negros, mocasines, una chaqueta de lentejuelas negras y un único guante blanco adornado con pedrería. Era Michael Jackson, y estaba a punto de cambiar la historia de la música para siempre. El especial de Motown era una reunión de gigantes. Smokey Robinson, Marvin Gaye, Diana Ross y The Supremes, The Temptations, The Four Tops. Todos estaban allí para celebrar el 25 aniversario de la discográfica que los había convertido en estrellas. Michael y sus hermanos habían ofrecido una emotiva actuación de sus éxitos como The Jackson 5, un viaje al pasado que deleitó al público. Pero Michael había negociado una condición para su participación. Después de la reunión con sus hermanos, tendría un momento para él solo, para interpretar una canción de su nuevo álbum, Thriller, un álbum que, irónicamente, no era de Motown, sino de Epic Records. Cuando sus hermanos abandonaron el escenario, Michael se quedó solo, bañado por la luz de un único foco. Se dirigió al público con una voz suave pero firme. «Me encantan las canciones antiguas, pero también me gustan las nuevas». Entonces sonaron los primeros compases de Billie Jean. El ritmo sincopado y la línea de bajo hipnótica llenaron el auditorio. Michael se caló un sombrero fedora negro, adoptó una pose que recordaba a los grandes del cine musical y comenzó a moverse. Cada gesto, cada giro, cada sacudida era pura energía sexual y teatralidad. El público estaba fascinado. Y entonces, durante el puente instrumental de la canción, ocurrió. Durante apenas 2 segundos, Michael Jackson pareció desafiar las leyes de la física. Se deslizó hacia atrás sin esfuerzo, como si flotara sobre el escenario. Era el moonwalk, un movimiento que no era nuevo, que tenía sus raíces en los bailes callejeros y en artistas como Cab Calloway y James Brown, pero que Michael perfeccionó y convirtió en su firma.
El público enloqueció. En los hogares de todo Estados Unidos, 47 millones de espectadores contuvieron la respiración. En ese instante, Michael Jackson dejó de ser una ex estrella infantil para convertirse en el rey del pop. La actuación fue un punto de inflexión. Como recordaría más tarde la productora ejecutiva del especial, Suzanne de Paz, el equipo de Michael ni siquiera quería que se grabara la actuación de Billie Jean. Pero ella insistió, y el resultado fue una de las actuaciones más icónicas de la historia de la televisión. La noche del 16 de mayo de 1983, cuando se emitió el especial, el mundo fue testigo del nacimiento de un nuevo tipo de artista, un visionario que fusionaba música, danza y espectáculo de una manera nunca antes vista. Un artista que, a partir de ese momento, dominaría la cultura popular durante las siguientes décadas. En los días posteriores a la emisión, el impacto fue sísmico. Las ventas de Thriller, que ya era un éxito masivo, se dispararon aún más. El guante blanco de Michael se convirtió en un objeto de culto, imitado por niños y adultos en todo el mundo. Fred Astaire, el legendario bailarín y actor, llamó personalmente a Michael para felicitarlo, diciéndole: «Eres un bailarín del infierno, eres un cantante del infierno, eres un artista del infierno». Era el reconocimiento de un maestro a otro, un paso de antorcha generacional. Pero más allá de la técnica y el espectáculo, lo que hizo que esa noche fuera tan especial fue la autenticidad emocional de Michael. En ese escenario no estaba simplemente interpretando, estaba canalizando algo profundo y visceral. Era un joven que había pasado toda su vida en el escenario, que había sacrificado su infancia por el arte, y que ahora, en la cúspide de su poder, estaba reclamando su lugar en la historia. La pregunta que todos se hacían esa noche era: ¿de dónde había salido este joven y cómo había llegado hasta aquí? Esta es la historia de cómo se forjó una leyenda. Capítulo 2. Gary, Indiana, el nacimiento de una dinastía. La historia de la familia Jackson, como la de tantas otras familias afroamericanas en la mitad del siglo XX, es una historia de migración y esperanza. Joseph Jackson y Catherine Scruggs llegaron a Gary, Indiana, buscando una vida mejor, lejos del sur rural. Gary era una ciudad industrial, forjada en el acero y el humo de las fábricas de U.S. Steel. Allí, en el número 2300 de la calle Jackson, en una modesta casa de 2 habitaciones y 672 pies cuadrados, criarían a una dinastía musical. Joe, un exboxeador y aspirante a músico, trabajaba incansablemente como operador de grúa para mantener a su creciente familia. Era un hombre estricto, con una disciplina férrea que a menudo se manifestaba en forma de abuso físico y emocional. Catherine, por su parte, era una mujer devota, testigo de Jehová, que encontraba consuelo en la música y el piano. Fue ella quien inculcó en sus hijos el amor por el canto y la armonía. Éramos una familia que cantaba todo el tiempo, recordaría Michael. Sacábamos los muebles del salón y bailábamos. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958, el octavo de 10 hijos. Creció en un hogar abarrotado pero lleno de música. La pequeña casa de Jackson Street era un microcosmos de creatividad, donde los niños competían en concursos de composición mientras lavaban los platos. Sin embargo, la infancia de Michael también estuvo marcada por la soledad y el aislamiento. La estricta fe de su madre les prohibía celebrar fiestas como la Navidad, y la mano dura de su padre le infundía un miedo que le acompañaría toda su vida. Recuerdo a mi madre gritando: «Joe, vas a matarlo, para», confesó Michael en una entrevista televisiva en el año 2003. Yo era tan rápido que no podía atraparme la mitad de las veces, pero cuando lo hacía, oh Dios mío, era terrible. Era realmente terrible. Fue el padre, Joe, quien vio el potencial musical de sus hijos. Un día, después de descubrir que Tito había estado tocando su guitarra a escondidas, en lugar de castigarlo, le pidió que le mostrara lo que sabía hacer. Impresionado, Joe decidió formar un grupo con sus hijos mayores, Jackie, Tito y Jermaine, en 1963, The Jackson Brothers.
En 1965, los jóvenes Michael y Marlon se unieron al grupo, que fue rebautizado como The Jackson 5. Joe, el padre, se convirtió en Joe, el manager. Bajo la tutela de su padre, los hermanos se sometieron a un régimen de ensayos agotador y constante. Joe Jackson era un disciplinario implacable. Los ensayos podían durar horas y cualquier error era castigado. Si te equivocabas, te golpeaba, a veces con un cinturón, a veces con un interruptor. Recordaría Michael, mi padre era muy estricto, muy duro. Si no lo hacías bien, te hacía repetirlo una y otra vez. Este régimen de entrenamiento brutal forjó a los hermanos en músicos y artistas excepcionales, pero también dejó cicatrices profundas. Michael, con su carisma natural y su prodigiosa voz, pronto se convirtió en el centro de atención. A los 5 años ya era el vocalista principal del grupo, imitando los movimientos de James Brown y los gritos de Jackie Wilson con una precisión asombrosa. Creció en un mundo de adultos, actuando en clubes nocturnos y viendo cosas que ningún niño debería ver. Crecí en el escenario. Crecí en clubes nocturnos. Revelaría más tarde. Vi a chicas de striptease quitarse toda la ropa. Vi peleas. Vi a gente vomitarse encima. Vi a adultos actuar como cerdos. Esta infancia robada, sacrificada en el altar del estrellato, se convertiría en un tema recurrente en su vida y en su arte. Michael nunca tuvo una infancia normal. Mientras otros niños jugaban en el parque, él estaba en el escenario o en el estudio de ensayo. Mientras otros niños iban a fiestas de cumpleaños, él estaba actuando en clubes de striptease. La pequeña casa de Gary, Indiana, fue la cuna de una leyenda, pero también la forja de un alma atormentada. El precio del éxito, para Michael Jackson, se pagó en lágrimas y en sueños de una infancia que nunca tuvo. Capítulo 3. Los 5 hermanos que conquistaron Motown. El camino al estrellato de The Jackson 5 comenzó en el circuito de clubes de blues y soul conocido como el Chitlin Circuit. En 1967, su talento los llevó a ganar la prestigiosa noche de aficionados en el Apollo Theater de Harlem. Fue allí donde Gladys Knight y Bobby Taylor los vieron actuar y quedaron impresionados. Taylor fue quien finalmente los llevó a Motown Records. En julio de 1968, los hermanos Jackson audicionaron para Berry Gordy, el fundador de Motown. Gordy, inicialmente reacio a contratar a más niños, quedó cautivado por la energía y el talento del joven Michael. The Jackson 5 firmaron con Motown en marzo de 1969. El ascenso de The Jackson 5 en Motown fue meteórico. Su primer sencillo, I Want You Back, lanzado en octubre de 1969, se convirtió en un éxito número 1. La canción, escrita por The Corporation, un equipo de compositores de Motown que incluía a Berry Gordy, Freddie Perren, Alfonso Mizell y Decca Richards, era una mezcla perfecta de pop y soul, con la voz de Michael, de solo 11 años, sonando sorprendentemente madura y emotiva. A este le siguieron otros 3 éxitos número 1 consecutivos: ABC, The Love You Save y I'll Be There. The Jackson 5 se convirtió en el primer grupo en la historia de la música en tener sus primeros 4 sencillos en el número 1 del Billboard Hot 100. La Jackson manía se había desatado. Los hermanos se convirtieron en ídolos adolescentes, apareciendo en portadas de revistas como Rolling Stone y Tiger Beat, y en programas de televisión como el de Ed Sullivan y American Bandstand. Motown capitalizó su popularidad lanzando una serie de productos de merchandising, desde muñecos hasta cereales. En 1971, la cadena ABC lanzó una serie de dibujos animados basada en el grupo The Jackson 5, que se emitió durante 2 temporadas. Michael y sus hermanos eran fenómenos de la cultura pop comparables a The Beatles en términos de histeria de fans. El éxito de The Jackson 5 en Motown fue el resultado de una combinación de factores: el talento innegable de los hermanos, la maquinaria de marketing de Motown y la visión de Berry Gordy. Sin embargo, a medida que los hermanos crecían, también lo hacían sus ambiciones artísticas. Joe Jackson, que seguía siendo su manager, sentía que Motown no les estaba dando la libertad creativa que merecían. En 1975, después de que su contrato con Motown expirara,
The Jackson 5 anunciaron que dejaban la discográfica para firmar con Epic Records. La decisión fue controvertida y llevó a una batalla legal con Motown, que finalmente resultó en que los hermanos tuvieran que cambiar su nombre a The Jacksons, y que Jermaine, que estaba casado con la hija de Berry Gordy, se quedara en Motown como solista. La era de The Jackson 5 en Motown había llegado a su fin, pero su legado como uno de los grupos más exitosos de la historia de la música ya estaba asegurado. Capítulo 4. La emancipación artística. La decisión de abandonar Motown en 1975 fue un momento decisivo en la carrera de Michael Jackson y sus hermanos. Fue una declaración de independencia, un acto de emancipación artística. Al firmar con Epic Records, The Jacksons, como se vieron obligados a llamarse, obtuvieron un mayor control creativo y un porcentaje de derechos de autor más favorable. Por primera vez, los hermanos tendrían voz en la selección de canciones, los arreglos y la producción. Era una libertad que habían anhelado durante años bajo el sistema de Motown, donde Berry Gordy controlaba cada aspecto de su música. Su primer álbum con Epic, The Jacksons, de 1976, y su continuación, Going Places, de 1977, mostraron a un grupo en transición, explorando nuevos sonidos y haciéndose cargo de su propia música. Michael y sus hermanos comenzaron a escribir sus propias canciones, incluyendo el éxito moderado Enjoy Yourself. Aunque estos álbumes no alcanzaron el éxito comercial de sus días en Motown, representaron un paso importante en su evolución artística. Michael, en particular, estaba desarrollando su voz como compositor y su visión como artista. Sin embargo, fue un proyecto cinematográfico el que marcaría el siguiente gran punto de inflexión en la carrera de Michael. En 1978, fue elegido para interpretar al espantapájaros en The Wiz, una adaptación cinematográfica totalmente afroamericana de El maravilloso mago de Oz. Aunque la película no fue un éxito de taquilla, fue una experiencia transformadora para Michael. En el plató, conoció a Quincy Jones, el legendario productor musical que estaba a cargo de la banda sonora de la película. Michael, impresionado por el conocimiento y la sensibilidad musical de Jones, le pidió que le recomendara productores para su próximo álbum en solitario. Jones, a su vez, quedó impresionado por el talento y la ética de trabajo de Michael. Conocí a Michael por primera vez cuando tenía 12 años, en casa de Sammy Davis Jr. en Beverly Hills, recordaría Jones más tarde. Pero fue en The Wiz donde realmente conectamos. Esa conexión se convertiría en una de las colaboraciones más fructíferas de la historia de la música popular. Después de The Wiz, Michael le pidió a Quincy Jones que produjera su próximo álbum en solitario. Jones, a pesar de las dudas iniciales de su propio equipo, aceptó el reto. Vio en Michael un talento en bruto, una superestrella en ciernes que solo necesitaba el vehículo adecuado para despegar. Juntos, se embarcaron en un viaje para crear un álbum que fusionara el R&B, el funk, el soul y el pop de una manera que nunca antes se había hecho. El resultado sería Off the Wall, un álbum que no solo consolidaría a Michael Jackson como una superestrella por derecho propio, sino que también sentaría las bases para la revolución musical que estaba a punto de liderar. Capítulo 5. Off the Wall. El despegue hacia la estratosfera. Las sesiones de grabación de Off the Wall comenzaron en diciembre de 1978 en los estudios Allen Sense Recording y Westlake Recording Studios de Los Ángeles. Michael Jackson, con 20 años recién cumplidos, entraba al estudio con una visión clara. Quería crear un álbum que reflejara su madurez artística y lo estableciera como una fuerza creativa independiente. En Quincy Jones encontró al socio perfecto. Jones, con su vasta experiencia en jazz, pop y R&B, supo cómo canalizar el torrente de ideas de Michael y rodearlo de un equipo de músicos y compositores de primer nivel. El equipo incluía al compositor Rod Temperton, quien contribuyó con 3 canciones clave, incluyendo Rock With You y Off the Wall. Paul McCartney escribió Girlfriend específicamente para Michael, y Stevie Wonder contribuyó con I Can't Help It. Michael mismo escribió Don't Stop Till You Get Enough, una canción que había estado desarrollando durante meses
y que mostraba su creciente confianza como compositor. Las sesiones fueron intensas pero creativas, con Michael trabajando incansablemente para perfeccionar cada nota, cada armonía, cada detalle. El resultado fue un álbum que redefinió el sonido de la música pop. Off the Wall era una fusión de funk, disco, soul y pop, con arreglos exuberantes, melodías irresistibles y una producción impecable. El primer sencillo, Don't Stop Till You Get Enough, escrito por el propio Michael, fue una declaración de intenciones. Con su icónico falsete, su ritmo contagioso y su letra hedonista, la canción se convirtió en un éxito mundial y le valió a Michael su primer premio Grammy como solista por mejor interpretación vocal de R&B masculina. El segundo sencillo, Rock With You, una balada suave y seductora escrita por Rod Temperton, también alcanzó el número 1 en las listas de éxitos. El álbum generó otros 2 éxitos top 10, Off the Wall y She's Out of My Life, una balada emocional en la que Michael rompe a llorar al final de la toma. Off the Wall vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo y convirtió a Michael Jackson en una superestrella global. Fue el primer álbum de un artista en solitario en tener 4 sencillos top 10 del mismo álbum. A pesar del éxito comercial y de crítica, Michael se sintió decepcionado por no haber ganado el Grammy al álbum del año. Fue totalmente injusto que no ganara el álbum del año por Off the Wall, diría más tarde. Ese álbum fue perfecto. Esta frustración, sin embargo, solo sirvió para alimentar su ambición. Estaba decidido a crear un álbum que fuera aún más grande, más innovador y más exitoso. Un álbum que nadie pudiera ignorar. El mundo no lo sabía todavía, pero la era de Thriller estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. Thriller. La alquimia que rompió todos los récords. Impulsado por la frustración de no haber ganado el Grammy al álbum del año por Off the Wall, Michael Jackson regresó al estudio con una determinación feroz. Su objetivo era crear un álbum que fuera ineludible, una obra maestra que rompiera todas las barreras comerciales y artísticas. De nuevo, se asoció con el productor Quincy Jones, y juntos se embarcaron en la creación de Thriller. Con un presupuesto de producción de $750,000, las sesiones de grabación se llevaron a cabo en los estudios Westlake de Los Ángeles entre abril y noviembre de 1982. El proceso de creación de Thriller fue una alquimia musical. Jackson y Jones reunieron a un equipo de ensueño de músicos y compositores, incluyendo al guitarrista Eddie Van Halen, al tecladista Greg Phillinganes y al compositor Rod Temperton, quien ya había contribuido con Rock With You en Off the Wall. Temperton fue el autor de la canción que daría título al álbum, Thriller, una epopeya de terror cinematográfico con la narración del legendario actor de cine de terror Vincent Price. La historia cuenta que Temperton pasó semanas buscando el título perfecto para el álbum, considerando opciones como Starlight y Midnight Man antes de finalmente decidirse por Thriller. Jackson, por su parte, escribió 4 de las 9 canciones del álbum, incluyendo los éxitos Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something. Para Beat It, Quincy Jones tuvo la audaz idea de incorporar un solo de guitarra de rock pesado y sugirió a Eddie Van Halen, el virtuoso guitarrista de la banda Van Halen. Van Halen aceptó hacerlo gratis, considerándolo un favor, y grabó su icónico solo en una sola toma. La fusión de pop, R&B y rock duro fue revolucionaria y ayudó a romper las barreras entre géneros musicales. El primer sencillo del álbum, The Girl Is Mine, un dueto con Paul McCartney, fue una elección estratégica para generar expectación. Pero fueron los siguientes sencillos los que cimentaron el estatus legendario del álbum. Billie Jean, con su icónica línea de bajo y su letra sobre una groupie obsesiva, se convirtió en un fenómeno mundial. Beat It, con su potente riff de guitarra de Eddie Van Halen, rompió las barreras entre el rock y el pop y se convirtió en un himno anti-pandillas. El álbum fue una amalgama de géneros, desde el pop y el rock hasta el funk y el R&B, que atrajo a un público diverso y global. Lanzado el 30 de noviembre de 1982, Thriller se convirtió en un éxito sin precedentes.
pasó 37 semanas en el número 1 de la lista Billboard 200 y se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas de más de 70 millones de copias en todo el mundo. El álbum no solo fue un éxito comercial, sino también un fenómeno cultural que redefinió la música popular y estableció a Michael Jackson como el indiscutible rey del pop. La alquimia de Thriller había funcionado, y el mundo de la música nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 7. El video que se convirtió en cine. Si Thriller, el álbum, fue un terremoto, el cortometraje de Thriller fue la réplica que sacudió los cimientos de la industria musical. Michael Jackson no quería simplemente un video musical, quería una película. Inspirado por la película de 1981, Un hombre lobo americano en Londres, Michael se puso en contacto con su director, John Landis. Juntos concibieron un cortometraje de 14 minutos que fusionaba música, narrativa y terror de una manera nunca antes vista. Con un presupuesto de $500,000, una cifra astronómica para un video musical en ese momento, la producción de Thriller fue un evento en sí mismo. Para financiar el proyecto, Michael y Landis crearon un acuerdo innovador con Showtime y MTV, vendiendo los derechos de transmisión y produciendo un documental sobre la realización del video, Making Michael Jackson's Thriller, que se convirtió en el video casero más vendido de la época. El video se filmó durante una semana en octubre de 1983 en varias localizaciones de Los Ángeles, incluyendo calles de East Los Angeles y el Palace Theater. El video contaba con una trama completa, diálogos, efectos especiales de maquillaje creados por el legendario Rick Baker, quien había ganado un Oscar por su trabajo en Un hombre lobo americano en Londres, y una coreografía icónica desarrollada por Michael Jackson y el coreógrafo Michael Peters. La trama presentaba a Michael y su novia, interpretada por la actriz y modelo Ola Ray, en una cita nocturna que se convierte en una pesadilla cuando Michael se transforma en un hombre lobo y luego lidera a un ejército de zombies en una rutina de baile inolvidable. La transformación de Michael en hombre lobo tomó 10 horas de maquillaje protésico. El video de Thriller se estrenó en MTV el 2 de diciembre de 1983. Su impacto fue inmediato y profundo. El video rompió las barreras raciales de MTV, que hasta entonces había sido reacia a programar a artistas negros. Thriller no solo se convirtió en el video más solicitado en la historia de la cadena, sino que también legitimó el video musical como una forma de arte y una herramienta de marketing esencial. El éxito del video impulsó aún más las ventas del álbum, que volvió a subir a la cima de las listas de éxitos más de un año después de su lanzamiento. Pero el legado de Thriller va más allá de las cifras de ventas y los récords de audiencia. El video transformó la manera en que se producían y consumían los videos musicales. Estableció un nuevo estándar de producción, narrativa y espectáculo que influiría en generaciones de artistas. La coreografía de los zombies se convirtió en un fenómeno de la cultura pop, imitada en todo el mundo. El video de Thriller no era solo un video musical, era un evento cultural, una obra de arte que demostraba el poder de la visión de Michael Jackson y su capacidad para convertir sus sueños en una realidad que cautivó al mundo entero. Capítulo 8. El rey del pop y el precio de la corona. El fenómeno de Thriller no se detuvo con el álbum y el video. Michael Jackson se había convertido en una figura cultural que trascendía la música. Su influencia se extendía a la moda, con millones de jóvenes imitando su estilo. La chaqueta roja de Thriller, el guante blanco con pedrería, los mocasines brillantes y los pantalones de tiro alto. Cada movimiento que hacía era noticia. Cada aparición pública era un evento. La prensa lo seguía obsesivamente, documentando cada aspecto de su vida, desde su creciente colección de animales exóticos hasta sus amistades con celebridades como Elizabeth Taylor y Brooke Shields. El año 1984 comenzó con la coronación oficial de Michael Jackson como el rey del pop. En la 26ª edición de los premios Grammy, Michael hizo historia al ganar 8 premios en una sola noche, un récord que aún se mantiene. 7 de esos premios fueron por Thriller, incluyendo Álbum del Año y Grabación del Año por Beat It.
Vestido con un icónico traje de lentejuelas azul y dorado, Michael subió al escenario una y otra vez, consolidando su estatus como el artista más grande del planeta. Pero la corona, como pronto descubriría, venía con un precio muy alto. Apenas un mes antes de su triunfo en los Grammy, el 27 de enero de 1984, Michael sufrió un grave accidente durante la filmación de un comercial de Pepsi en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. El comercial, que formaba parte de un acuerdo de patrocinio de $5 millones, era una recreación de su actuación en Motown 25. Durante la sexta toma, una explosión pirotécnica prematura le prendió fuego al cabello, causándole quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. Las imágenes del accidente, que fueron filtradas a los medios, mostraban a Michael siendo llevado en camilla, con el cabello todavía humeante. El incidente fue un trauma físico y emocional para Michael. Tuvo que someterse a cirugías reconstructivas del cuero cabelludo y comenzó a usar pelucas y postizos para ocultar las cicatrices. Muchos creen que fue el comienzo de su dependencia de los analgésicos, ya que los médicos le recetaron medicamentos potentes para controlar el dolor. También se especula que el accidente exacerbó su obsesión con la cirugía plástica, ya que su apariencia física comenzó a cambiar drásticamente en los años siguientes. A pesar del dolor, Michael mostró una increíble entereza, e incluso convirtió la experiencia en un acto de filantropía, donando la indemnización de $1,5 millones que recibió de Pepsi al Broadman Medical Center, donde se creó el Michael Jackson Burn Center. También, en 1985, Michael participó en uno de los proyectos benéficos más ambiciosos de la historia de la música. Junto con Lionel Richie, coescribió We Are the World, una canción destinada a recaudar fondos para el alivio del hambre en África. El 28 de enero de 1985, después de la ceremonia de los American Music Awards, 45 de los artistas más grandes de Estados Unidos se reunieron en los estudios A&M de Hollywood para grabar la canción. El evento, producido por Quincy Jones, reunió a leyendas como Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Tina Turner, Bob Dylan, Ray Charles y Diana Ross. La canción se convirtió en un éxito mundial, vendiendo más de 20 millones de copias y recaudando más de $63 millones para el alivio del hambre. En 1985, Michael también realizó una de las inversiones más astutas y controvertidas de su carrera. Por $47,5 millones, compró ATV Music Publishing, un catálogo que incluía los derechos de autor de más de 4,000 canciones, incluyendo la mayoría de las composiciones de The Beatles. La compra fue un golpe maestro de negocios que le generaría millones de dólares en regalías durante décadas. Sin embargo, tuvo un costo personal. Fracturó su amistad con Paul McCartney, quien también había estado interesado en comprar el catálogo, y se sintió traicionado cuando Michael lo superó en la oferta. La adquisición del catálogo de los Beatles consolidó la imagen de Michael no solo como un artista, sino también como un poderoso y astuto hombre de negocios. Con su fortuna y su fama en su apogeo, Michael buscó un refugio del acoso constante de los medios. En 1988, compró el Sycamore Valley Ranch en California por $17 millones y lo transformó en Neverland, un paraíso de fantasía de 2,700 acres inspirado en la historia de Peter Pan. El nombre era significativo. Peter Pan era el niño que nunca creció, y Michael se identificaba profundamente con ese personaje. Neverland se convirtió en su hogar y en su santuario personal, equipado con un zoológico privado que albergaba jirafas, elefantes, orangutanes y otros animales exóticos, un parque de atracciones completo con montañas rusas y carruseles, un cine de 50 asientos, una estación de bomberos funcional y jardines elaborados. Michael invitaba regularmente a niños enfermos y desfavorecidos a visitar Neverland de forma gratuita, proporcionándoles un día de diversión y escape. Para él, Neverland era más que una casa, era una manifestación física de la infancia que nunca tuvo. Era un lugar donde podía escapar de las presiones del mundo adulto y conectar con su niño interior. Sin embargo, Neverland también se convertiría en el epicentro de las controversias que marcarían la segunda mitad de su carrera,
un símbolo tanto de su inocencia como de su excentricidad. El rey del pop había construido su castillo, pero los muros no serían lo suficientemente altos para mantener alejado al mundo exterior. Capítulo 9. Bad. La batalla por mantener el trono. Después del éxito estratosférico de Thriller, la pregunta que todos se hacían era, ¿cómo se puede superar el álbum más vendido de todos los tiempos? Para Michael Jackson, la presión era inmensa. La respuesta llegó el 31 de agosto de 1987 con el lanzamiento de Bad, su tercer y último álbum en colaboración con el productor Quincy Jones. Bad fue un álbum más personal y audaz, en el que Michael exploró temas de rivalidad, romance y crítica social, y reafirmó su estatus como el rey del pop. El álbum fue un tour de force de producción y composición. Michael escribió 9 de las 11 canciones del álbum, mostrando una madurez y una confianza crecientes en su propia visión artística. El sonido de Bad era más afilado y agresivo que el de sus predecesores, incorporando elementos de rock, funk y R&B. El video de la canción principal, Bad, dirigido por Martin Scorsese, fue otro cortometraje ambicioso de 18 minutos que costaba $2 millones. Filmado en el metro de Nueva York, el video presentaba a Michael como el líder de una pandilla callejera, con una coreografía agresiva y una estética urbana que contrastaba con la fantasía de Thriller. El álbum hizo historia al convertirse en el primero en tener 5 sencillos número 1 en la lista Billboard Hot 100, I Just Can't Stop Loving You, un dueto con Siedah Garrett, la canción que da título al álbum, Bad, la enérgica The Way You Make Me Feel, la inspiradora Man in the Mirror y la rockera Dirty Diana. Sin embargo, a pesar de este éxito sin precedentes, Bad vendió aproximadamente 35 millones de copias en todo el mundo, una cifra impresionante para cualquier artista, pero que palidecía en comparación con los 70 millones de Thriller. Para algunos críticos, esto fue visto como una decepción, aunque era una expectativa imposible de cumplir. Para promocionar el álbum, Michael se embarcó en la gira mundial Bad, su primera gira como solista. La gira comenzó el 12 de septiembre de 1987 en Tokio, Japón, y duró 16 meses, abarcando 123 conciertos en 15 países de Asia, Australia, Europa y América del Norte. Fue un espectáculo sin precedentes. El escenario era una obra maestra de ingeniería, con múltiples niveles, escaleras mecánicas, efectos de iluminación de última generación y pantallas de video gigantes. Michael había contratado a los mejores coreógrafos, diseñadores de vestuario y técnicos para crear una experiencia que superara todo lo anterior. Cada concierto era una producción teatral completa, con cambios de vestuario elaborados, coreografías sincronizadas al milímetro y momentos de puro espectáculo, como cuando Michael aparecía en el escenario emergiendo del suelo o volando sobre la audiencia. La energía de Michael era inagotable. A sus 29 años, estaba en la cima de su forma física, ejecutando movimientos de baile que desafiaban la gravedad y cantando con una potencia vocal impresionante. La gira Bad fue un éxito masivo, recaudando más de $125 millones y siendo vista por más de 4.4 millones de personas, convirtiéndose en la gira más taquillera de la historia en ese momento. A pesar de su éxito, la era Bad también vio a Michael Jackson cada vez más aislado y bajo el escrutinio de los medios. Su apariencia física seguía cambiando, y los tabloides se deleitaban en publicar historias cada vez más extrañas sobre su vida personal. La batalla por mantener el trono del pop había sido ganada, pero la guerra por su privacidad y su paz interior apenas comenzaba. Capítulo 10. Dangerous. El artista socialmente consciente. Con el lanzamiento de Dangerous en noviembre de 1991, Michael Jackson se embarcó en una nueva era artística. Por primera vez, no contó con Quincy Jones como productor principal. En su lugar, se asoció con Teddy Riley, el pionero del New Jack Swing, un género que fusionaba el R&B con el hip hop. El resultado fue un álbum más vanguardista y con un sonido más urbano, en el que Michael abordó temas sociales como el racismo, la pobreza y la injusticia con una franqueza sin precedentes. El primer sencillo,
Black or White, fue un himno antirracista con un video musical innovador que presentaba una secuencia de morphing en la que rostros de diferentes etnias se transformaban unos en otros. El video, dirigido por John Landis, generó controversia por una secuencia final en la que Michael destrozaba un coche con un bate de béisbol y rompía ventanas con simbología racista, lo que llevó a que se emitiera una versión editada. Otros sencillos de éxito del álbum fueron Remember the Time, con un video ambientado en el antiguo Egipto y protagonizado por Eddie Murphy e Iman, y Heal the World, una balada que se convirtió en el himno de su fundación benéfica del mismo nombre. El 31 de enero de 1993, Michael Jackson ofreció una de las actuaciones más memorables de su carrera en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl 27 en el Rose Bowl de Pasadena, California. Su entrada fue icónica. Emergió del escenario con una explosión de fuegos artificiales y se quedó completamente inmóvil durante casi 2 minutos, con sus gafas de sol reflejando las luces del estadio, mientras la multitud enloquecía. Fue un momento de puro teatro, una demostración de su poder de estrella. Su actuación incluyó un popurrí de sus éxitos, incluyendo Jam, Billie Jean y Black or White, y culminó con una emotiva interpretación de Heal the World con un coro de 3.500 niños del área de Los Ángeles. La actuación fue vista por más de 133 millones de personas en Estados Unidos y por cientos de millones más en todo el mundo. Se considera un punto de inflexión en la historia de los espectáculos de la Super Bowl. Antes de Michael, los espectáculos de medio tiempo eran relativamente modestos, con bandas de marcha y actos locales. Después de Michael, se convirtieron en eventos de entretenimiento masivos, con las más grandes estrellas de la música compitiendo por el codiciado espacio. La gira mundial Dangerous, que comenzó en junio de 1992, fue otro éxito masivo. Michael actuó en 69 conciertos en Europa, Asia, América Latina y América del Norte, ante más de 3,5 millones de fans. Sin embargo, la gira se vio empañada por la creciente dependencia de Michael de los analgésicos y por las primeras acusaciones de abuso sexual infantil en el verano de 1993. En agosto de ese año, Jordan Chandler, un niño de 13 años, acusó a Michael de abuso sexual. Las acusaciones, que Michael siempre negó vehementemente, desencadenaron una investigación policial y un frenesí mediático sin precedentes. El escándalo devastó a Michael. En noviembre de 1993, canceló el resto de la gira Dangerous y entró en rehabilitación para tratar su adicción a los analgésicos. En diciembre, la policía registró Neverland en busca de evidencia. En enero de 1994, Michael llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia Chandler por una suma estimada entre 15 y 25 millones de dólares. Aunque el acuerdo no admitía culpabilidad y la investigación penal continuó durante varios meses más, finalmente se cerró sin cargos debido a la falta de evidencia y a la negativa de Chandler a testificar. El artista, socialmente consciente, se vio de repente en la necesidad de defender su propia inocencia, una lucha que lo llevaría al límite tanto personal como profesionalmente, y que ensombrecería el resto de su vida. Capítulo 11. History. Entre la defensa y la reinvención. En medio de la tormenta mediática y legal que se desató en 1993, Michael Jackson se refugió en la música. El resultado fue History, Past, Present and Future, Book One, un ambicioso álbum doble lanzado en junio de 1995. El primer disco, History Begins, era una recopilación de sus grandes éxitos, mientras que el segundo, History Continues, contenía 15 canciones nuevas. History fue el álbum más personal y combativo de Michael, una plataforma para responder a sus críticos, expresar su dolor y su ira, y reinventarse como artista. Las nuevas canciones de History eran una mezcla de baladas emotivas y potentes temas de protesta. En canciones como Scream, un dueto con su hermana Janet, y They Don't Care About Us, Michael arremetió contra los medios de comunicación, la injusticia y el racismo. Otras canciones, como Stranger in Moscow y Childhood, revelaban su profunda sensación de aislamiento y soledad,
El álbum también incluía la balada ecologista Earth Song, que se convirtió en un gran éxito internacional. En el plano personal, la era History estuvo marcada por dos matrimonios que sorprendieron al mundo. En mayo de 1994, Michael se casó con Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, en una ceremonia privada en la República Dominicana. El matrimonio fue objeto de un intenso escrutinio mediático. Muchos lo consideraban una maniobra de relaciones públicas para contrarrestar las acusaciones de 1993. Sin embargo, quienes conocían a la pareja insistían en que su relación era genuina. Lisa Marie defendió públicamente a Michael y apareció con él en entrevistas televisivas. El matrimonio duró menos de 2 años y se divorciaron en enero de 1996. Poco después, en noviembre de 1996, Michael se casó con Debbie Rowe, una enfermera dermatológica. Con Rowe, Michael cumplió su sueño de ser padre. Su primer hijo, Prince Michael Jackson Jr., nació el 13 de febrero de 1997, y su hija, Paris Michael Catherine Jackson, el 3 de abril de 1998. El matrimonio con Rowe fue aún más breve y discreto. Se divorciaron en octubre de 1999, y Michael obtuvo la custodia completa de los niños. En el año 2002, Michael tuvo un tercer hijo, Prince Michael Jackson II, a través de una madre sustituta cuya identidad nunca se reveló públicamente. La campaña promocional de History fue tan ambiciosa como controvertida. Michael encargó estatuas gigantes de sí mismo que fueron transportadas por ríos europeos, incluyendo el Támesis en Londres. Los videos musicales del álbum fueron igualmente grandiosos. El video de Scream, dirigido por Mark Romanek, costó $7 millones y se convirtió en el video musical más caro jamás producido. El video de Earth Song presentaba a Michael en escenarios apocalípticos, lamentando la destrucción del medio ambiente, y se convirtió en uno de sus videos más icónicos. La gira mundial History, que comenzó en septiembre de 1996 en Praga, fue otro espectáculo masivo que abarcó 82 conciertos en 58 ciudades de Europa, África, Asia y Oceanía. La gira fue vista por más de 4,5 millones de personas y recaudó más de $165 millones. Sin embargo, la gira también estuvo marcada por la creciente preocupación por su salud y su comportamiento errático. Michael a menudo parecía frágil y agotado, y hubo varios conciertos que tuvo que cancelar por problemas de salud. La era History fue un período de contradicciones para Michael Jackson, un artista en la cima de su poder creativo, pero un hombre acosado por sus demonios internos y por un mundo que parecía decidido a derribarlo. La defensa y la reinvención habían tenido un alto costo, y el camino que tenía por delante sería aún más difícil. Capítulo 12. Invincible y el ocaso del imperio. El nuevo milenio amaneció con la promesa de un nuevo comienzo para Michael Jackson. Después de 6 años sin un álbum de estudio con material nuevo, las expectativas eran enormes para Invincible, lanzado en octubre del año 2001. Con un costo de producción estimado de $30 millones, fue el álbum más caro jamás realizado. Michael colaboró con una nueva generación de productores, incluyendo a Rodney Darkchild Jerkins y Teddy Riley, para crear un sonido contemporáneo que mezclaba R&B, pop y hip hop. A pesar de su ambición, Invincible tuvo una recepción mixta. El álbum debutó en el número 1 en las listas de éxitos de todo el mundo, vendiendo más de 13 millones de copias. Sin embargo, en comparación con los estándares de Michael, fue considerado un fracaso comercial. Su éxito se vio obstaculizado por un creciente conflicto entre Michael y su sello discográfico, Sony Music. Michael acusó públicamente al entonces director de Sony, Tommy Mottola, de ser un demonio y un racista que había saboteado la promoción del álbum. En julio de 2002, Michael apareció en una manifestación de fans en Nueva York, megáfono en mano, para denunciar a Sony y a Mottola. Sostuvo carteles que mostraban a Mottola con cuernos de diablo y acusó a la industria musical de explotar a los artistas afroamericanos. La disputa se volvió cada vez más pública y amarga,
con Michael afirmando que Sony no estaba promocionando adecuadamente su música y que estaba tratando de controlar su catálogo de canciones. El conflicto marcó el amargo final de una relación de décadas con la compañía discográfica que había sido su hogar desde que dejó Motown. En medio de esta batalla profesional, la vida personal de Michael volvió a ser el centro de una intensa controversia. En el año 2003, el periodista británico Martin Bashir emitió el documental Living with Michael Jackson. Bashir había recibido un acceso sin precedentes a la vida privada de Michael durante 8 meses, pero el documental resultante presentaba un retrato sensacionalista y a menudo inquietante del artista. Las imágenes de Michael admitiendo que compartía su cama con niños, junto con sus comentarios sobre la cirugía plástica y su estilo de vida excéntrico, provocaron una tormenta mediática y renovaron las sospechas sobre su comportamiento. Michael se sintió profundamente traicionado por Bashir y emitió su propia refutación en video para contrarrestar lo que él consideraba una representación distorsionada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El documental de Bashir desencadenó una nueva investigación policial que culminaría en el arresto de Michael en noviembre de 2003 por cargos de abuso sexual infantil. El ocaso del imperio del rey del pop parecía inminente. El que una vez fue el artista más querido del mundo se encontraba ahora luchando por su reputación, su libertad y su legado. Capítulo 13. El juicio que paralizó a una nación. El 31 de enero de 2005 comenzó en Santa María, California, el juicio de Peopleford Jackson. El mundo contuvo la respiración mientras el rey del pop, el hombre que había entretenido a millones, se convertía en el acusado en un caso de abuso sexual infantil. Los cargos, que incluían conspiración, secuestro y abuso de un menor, se derivaban de las acusaciones de Gavin Arvizo, un joven de 13 años que había aparecido en el documental de Martin Bashir. El juicio, que duró casi 5 meses, se convirtió en un circo mediático sin precedentes. La fiscalía, liderada por el fiscal de distrito Tom Sneddon, quien había investigado a Michael en las acusaciones de 1993, presentó un caso que retrataba a Michael como un depredador que utilizaba su fama y su rancho de Neverland para atraer y abusar de niños. La acusación se basó en gran medida en el testimonio de la familia Arvizo, quienes describieron un patrón de comportamiento inapropiado por parte de Michael. La fiscalía también presentó evidencia de revistas para adultos encontradas en Neverland y testimonios de empleados anteriores que afirmaban haber visto a Michael en situaciones comprometedoras con niños. Sin embargo, la credibilidad de los testigos de la fiscalía fue cuestionada repetidamente durante el contrainterrogatorio. La defensa, encabezada por el abogado Thomas Mesereau, argumentó que las acusaciones eran un intento de extorsión por parte de una familia con un historial de acusaciones similares. Mesereau reveló que la madre de Gavin Arvizo había demandado anteriormente a Yotze Penny por supuesto abuso y había recibido un acuerdo extrajudicial. También presentó evidencia de que la familia había elogiado a Michael públicamente después de las supuestas fechas de los abusos. La defensa presentó una serie de testigos de alto perfil para refutar las acusaciones, incluyendo a celebridades como Macaulay Culkin, Chris Tucker y Jay Leno, quienes testificaron sobre la naturaleza inocente de su relación con Michael y su rancho de Neverland. Mesereau pintó un retrato de Michael como un hombre niño excéntrico pero inofensivo, cuya generosidad había sido explotada por personas sin escrúpulos. El juicio se convirtió en un espectáculo diario, con fans y detractores acampando fuera del juzgado y los medios de comunicación de todo el mundo informando sobre cada detalle. El 13 de junio de 2005, después de más de 30 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto: no culpable de todos los cargos. La noticia fue recibida con una explosión de júbilo por parte de los fans de Michael y con una sensación de alivio por parte de su familia y su equipo legal. Michael, que había aparecido cada vez más frágil y demacrado a lo largo del juicio, rompió a llorar al escuchar el veredicto. Aunque había sido absuelto, el juicio le pasó una factura enorme. Nunca más volvería a vivir en Neverland, el paraíso que había construido y que ahora estaba manchado por las acusaciones. Después del juicio, Michael se retiró de la vida pública y se exilió en el extranjero, primero en Bahrein
y luego en Irlanda, buscando un respiro del implacable escrutinio de los medios. El juicio había terminado, pero las cicatrices permanecerían para siempre. Capítulo 14. This Is It. El último acto. A principios de 2009, después de años de exilio y reclusión, Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios. La noticia electrizó al mundo. This Is It, una serie de 50 conciertos de residencia en el O2 Arena de Londres, marcaría el gran final de su carrera. Las entradas se agotaron en cuestión de horas, demostrando que, a pesar de los escándalos y la controversia, el rey del pop seguía reinando en los corazones de millones de fans. Para Michael, era la oportunidad de redimirse, de recordar al mundo su genio artístico y de asegurar el futuro financiero de sus hijos. Los ensayos para This Is It comenzaron en abril de 2009 en el Center Staging de Burbank, California, y luego se trasladaron al Staples Center de Los Ángeles. Michael había reunido a un equipo de ensueño, incluyendo al coreógrafo Kenny Ortega, quien había trabajado con él en giras anteriores, y a algunos de los mejores bailarines, músicos y técnicos de la industria. Las grabaciones de estos ensayos, que más tarde se convertirían en la película documental del mismo nombre, mostraban a un Michael Jackson enérgico, creativo y totalmente involucrado en cada aspecto de la producción. A sus 50 años, su voz era todavía potente, y su baile, aunque no tan explosivo como en su juventud, seguía siendo magistral. En los ensayos, Michael era un perfeccionista, deteniendo las actuaciones para ajustar un movimiento de baile, un efecto de iluminación o una nota musical. «Quiero que sea perfecto», decía una y otra vez. Estaba decidido a crear el mayor espectáculo del mundo, una experiencia multisensorial que superaría todo lo que había hecho antes. Los planes incluían efectos visuales en 3 dimensiones, ilusiones ópticas, una recreación digital de sí mismo y escenografías elaboradas que transportarían a la audiencia a diferentes mundos. Sin embargo, detrás de la fachada de profesionalismo y creatividad, Michael libraba una batalla personal contra el insomnio crónico y el dolor. Para poder descansar y soportar la presión de los ensayos, recurrió a una serie de medicamentos, incluyendo el potente anestésico quirúrgico Propofol. Su médico personal, el Dr. Conrad Murray, se encargaba de administrarle estos fármacos, creando un peligroso cóctel que finalmente le costaría la vida. La noche del 24 de junio de 2009, Michael completó su último ensayo en el Staples Center de Los Ángeles. Estaba de buen humor, satisfecho con el progreso del espectáculo. Pero esa noche, como tantas otras, no podía dormir. Desesperado por descansar, presionó a Murray para que le administrara Propofol. En la mañana del 25 de junio, el corazón de Michael Jackson dejó de latir. Los paramédicos lo encontraron sin pulso en su habitación y fue declarado muerto en el hospital a las 2:26 de la tarde. La causa de la muerte fue una intoxicación aguda de Propofol. El último acto del rey del pop había terminado antes de que se levantara el telón. El mundo estaba de luto. Capítulo 15. El legado inmortal. La muerte de Michael Jackson. El 25 de junio de 2009 provocó una ola de dolor global sin precedentes. Su funeral público, celebrado en el Staples Center de Los Ángeles el 7 de julio, fue un evento televisado que se estima fue visto por más de 2.500 millones de personas en todo el mundo. Amigos, familiares y estrellas de la música como Mariah Carey, Stevie Wonder y Usher se reunieron para rendir homenaje al rey del pop. El momento más emotivo llegó cuando su hija de 11 años, Paris, subió al escenario y entre lágrimas dijo: «Desde que nací, papá ha sido el mejor padre que se pueda imaginar. Y solo quería decir que lo quiero mucho». En los meses y años que siguieron a su muerte, el mundo fue testigo de la resurrección de la Jackson manía. Sus álbumes volvieron a encabezar las listas de éxitos y su música llegó a una nueva generación de fans. La película documental This Is It, que mostraba los ensayos de sus conciertos cancelados, se convirtió en la película de conciertos más taquillera de todos los tiempos. El patrimonio de Michael, que estaba muy endeudado en el momento de su muerte, se convirtió en una de las empresas de entretenimiento más rentables del mundo,
generando miles de millones de dólares a través de ventas de música, merchandising y otros proyectos póstumos. En noviembre de 2011, el Dr. Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario por su papel en la muerte de Michael y fue sentenciado a 4 años de prisión. El juicio reveló detalles escalofriantes sobre la dependencia de Michael de los medicamentos y la negligencia de quienes debían cuidarlo. Aunque se hizo justicia, el veredicto no pudo borrar la trágica pérdida de un talento generacional. El legado de Michael Jackson es complejo y polémico, pero su impacto en la música y la cultura popular es innegable. Rompió barreras raciales en una época en que MTV era reacia a programar a artistas negros, abriendo las puertas para generaciones futuras de artistas afroamericanos. Redefinió el video musical como una forma de arte, transformándolo de una simple herramienta promocional a una obra cinematográfica completa. Estableció un nuevo estándar para el espectáculo en vivo, con coreografías innovadoras, efectos especiales y una producción teatral que ninguna gira anterior había alcanzado. Su influencia se puede ver en innumerables artistas. Beyoncé ha citado a Michael como su mayor inspiración, y sus actuaciones en el Super Bowl y en los MTV Video Music Awards han rendido homenaje a su coreografía y su estilo. Justin Timberlake, Usher, Chris Brown, The Weeknd, Bruno Mars y muchos otros han reconocido la deuda que tienen con el rey del pop. Su impacto trasciende géneros y generaciones. Incluso artistas de hip hop como Kanye West y Drake han sampleado su música y han hablado de su influencia. Más allá de la música, su labor humanitaria, aunque a menudo eclipsada por los escándalos, también dejó una marca duradera. A través de su fundación Heal the World, donó millones de dólares a causas infantiles, hospitales y organizaciones benéficas en todo el mundo. En el año 2000, el libro Guinness de los récords lo reconoció como el artista que más había apoyado a organizaciones benéficas, habiendo donado a 39 organizaciones diferentes. Su canción We Are the World, coescrita con Lionel Richie y grabada por USA for Africa, recaudó más de 63 millones de dólares para el alivio del hambre en África. A pesar de las controversias que rodearon su vida y que continúan después de su muerte, la música de Michael Jackson sigue resonando en todo el mundo. Su historia es una tragedia moderna, la de un niño prodigio que alcanzó la cima del mundo pero que nunca pudo escapar de sus demonios internos. ¿Quién fue realmente Michael Jackson? ¿Un genio torturado, un Peter Pan reacio a crecer, un visionario que cambió el mundo o una víctima de su propia fama? Quizás fue todo eso y más. Lo que es seguro es que su música, su baile y su espíritu innovador seguirán inspirando y conmoviendo a las generaciones venideras. El rey del pop ha muerto, pero su legado es inmortal. Anexo. Trabajo destacado y recomendado. Los 5 álbumes esenciales de Michael Jackson y por qué escucharlos. La discografía de Michael Jackson es un testimonio de su evolución como artista. Para comprender plenamente su genio y su impacto, estos 5 álbumes son de escucha obligada. 1. Off the Wall, de 1979. ¿Por qué escucharlo? Es el sonido de la liberación. Después de años bajo el sistema de Motown, Off the Wall fue la declaración de independencia artística de Michael. En su primera colaboración con el productor Quincy Jones, Michael creó una obra maestra de disco, funk y soul, que lo estableció como una superestrella por derecho propio. El álbum es una celebración exuberante y alegre de la música y el baile, y su producción impecable y sus melodías irresistibles siguen siendo frescas y vibrantes hoy en día. Es el punto de partida perfecto para entender al Michael Jackson adulto. 2. Thriller, de 1982. ¿Por qué escucharlo? Porque es el álbum más vendido de todos los tiempos y un fenómeno cultural que redefinió la música pop. Thriller es la perfección del pop. Cada canción es un éxito potencial, desde la paranoia de Billie Jean hasta el rock de Beat It y la epopeya de terror de la canción principal. El álbum rompió las barreras raciales en la radio y en MTV, y sus innovadores videos musicales transformaron la industria.
Escuchar Thriller es escuchar la historia de la música popular en su punto de inflexión. 3. Bad, de 1987. ¿Por qué escucharlo? Si Thriller fue la coronación, Bad fue la reafirmación del reinado. Con la presión de superar el álbum más grande de la historia, Michael respondió con un álbum más audaz, más personal y con un sonido más afilado. Fue el primer álbum en generar 5 sencillos número 1, una hazaña que demostró su increíble poder comercial y creativo. Las canciones de Bad muestran a un Michael más confiado y confrontacional, explorando temas de rivalidad, romance y crítica social con una nueva intensidad. 4. Dangerous, de 1991. ¿Por qué escucharlo? Representa la evolución y la voluntad de Michael de asumir riesgos. Al asociarse con el productor Teddy Riley, Michael abrazó el sonido del New Jack Swing y creó un álbum vanguardista y con un sonido más urbano. Las letras son más socialmente conscientes, abordando temas como el racismo, la pobreza y la injusticia. Dangerous es un álbum denso y complejo que recompensa la escucha atenta, mostrando a un artista que se negaba a dormirse en los laureles y que seguía empujando los límites de la música pop. 5. History, Past, Present and Future, Book 1, de 1995. ¿Por qué escucharlo? Es el álbum más personal y revelador de Michael. Lanzado en medio de la tormenta mediática de las acusaciones de 1993, History es un álbum doble que funciona como una autobiografía musical. El segundo disco, con material nuevo, es una obra oscura, enfadada y a menudo paranoica, en la que Michael se enfrenta a sus acusadores y a los medios de comunicación. Canciones como Scream y They Don't Care About Us son gritos de rabia y desafío. Escuchar History es escuchar el alma de un artista herido, luchando por su vida y su legado, los récords y logros de Michael Jackson. A lo largo de su carrera, Michael Jackson estableció innumerables récords que permanecen intactos hasta el día de hoy. Es el artista con más premios en una sola noche de los Grammy, con 8 galardones en 1984. Thriller sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos, con más de 70 millones de copias vendidas en todo el mundo. Fue el primer artista en tener 5 sencillos número 1 de un mismo álbum con Bad. Su video musical de Thriller fue el primero en ser incluido en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su importancia cultural. Michael fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces, una vez como miembro de The Jackson 5 en 1997 y otra como solista en 2001. Ganó 13 premios Grammy a lo largo de su carrera, incluyendo el Grammy Legend Award y el Grammy Lifetime Achievement Award. En el año 2000, el libro Guinness de los Récords lo reconoció como el artista que más había apoyado a organizaciones benéficas, habiendo donado a 39 organizaciones diferentes. Su impacto en la cultura popular es incalculable, desde su influencia en la moda hasta su revolucionaria contribución al arte del video musical. Conclusión. La historia de Michael Jackson es la historia de un niño prodigio que se convirtió en el artista más grande de su generación, pero que pagó un precio incalculable por su fama. Desde sus humildes comienzos en Gary, Indiana, hasta su coronación como el rey del pop, Michael Jackson transformó la música, el baile y el entretenimiento. Rompió barreras raciales en una industria que todavía luchaba con la segregación. Convirtió el video musical en una forma de arte cinematográfico. Estableció nuevos estándares para el espectáculo en vivo que aún hoy son el punto de referencia para los artistas. Su legado es complejo, marcado tanto por su genio artístico como por las controversias que rodearon su vida. Fue un hombre que nunca tuvo una infancia normal, que creció bajo la presión implacable de la fama y las expectativas imposibles. Fue un perfeccionista obsesivo que dedicó su vida entera a su arte, pero que también luchó con demonios personales que finalmente lo consumieron. Fue un filántropo generoso que donó millones a causas benéficas, pero también un hombre cuyo comportamiento excéntrico lo convirtió en blanco de sospechas y acusaciones. Pero lo que es innegable es que su música sigue viva, inspirando a nuevas generaciones de artistas y fans. Desde Beyoncé hasta Bruno Mars, desde Justin Timberlake hasta The Weeknd,
La influencia de Michael Jackson es omnipresente en la música popular contemporánea. Sus canciones siguen sonando en las radios, sus videos siguen siendo vistos por millones, y su baile sigue siendo imitado en todo el mundo. Michael Jackson fue, es y siempre será el rey del pop. Su música es su legado más duradero, un testimonio de su genio creativo y su impacto eterno en la cultura mundial.